Vengo para aquí a comentar este libro, La Conjura de los Necios, de John Kennedy Toole, publicado en 1980, 11 años después del suicidio de su autor y tras una gran lucha por parte de su madre para que publicaran esta obra. Fue lo último que leímos en nuestro club de literatura Libro del Mar, y es una obra que traza la trayectoria catastrófica de Ignatius J. Reilly, un puer alternus de 30 años, anclado en un Nueva Orleans gótica y decadente, cuya filosofía de vida era una mezcla de escolástica tardía y resentimiento visceral contra el siglo XX. Él se enfrenta a la necesidad de conseguir un empleo tras un accidente que tuvo con su madre. Él es un mantenido. Y si no has leído esta obra, pues te digo que acá habrán como spoilers porque voy a comentarla, no tanto recomendarla. Entonces empezamos con un personaje obligado a entrar en el mercado laboral y pues no solamente consigue empleos desastrosos, sino que él es un desastre en sí que desencadena una serie de episodios donde se expone la hipocresía, estupidez y la desesperación silenciosa de la clase media urbana. ¿Qué encuentro entonces en este libro? Lejos, Ignatius, de ser una simple caricatura misantrópica, constituye el núcleo de una profunda exploración filosófica sobre la autenticidad en un mundo de simulación. Ahora, mi tesis central es esta. Ignatius era, lejos de ser una simple caricatura misantrópica, constituía el núcleo de una profunda exploración filosófica sobre la autenticidad en un mundo de simulación. Estamos hablando de que su detestabilidad, glotonería, pereza, arrogancia intelectual y egocentrismo absoluto no era tanto un defecto del personaje, sino la principal virtud literaria, donde su autor lo construye como un sistema lógico cerrado, una cosmovisión medieval, teología, geometría, arrojada contra el caos del siglo XX americano. Entonces, tenemos una coherencia que es hermética, que en ese momento resultaba psicótica, y en esa psicosis recibe su verdad pues más conmovedora y a la vez piadosa, porque aquí Ignacio sí es un mentiroso, pero no en el sentido convencional, sino que él fabrica la realidad. De hecho, tenemos extensos diarios en los cuadernos donde es el gran jefe, donde tiene teorías sobre la rueda de la fortuna, dolencias gastrointestinales como reacción metafísica. Todo esto son actos de creación de un mundo alternativo donde él sigue siendo el centro de un universo ordenado. La ficción termina siendo su mentira vital y un mecanismo de defensa que es elaborado y que se convierte en su propia forma de arte. Esto no absuelve de que es un ser detestable, pero de hecho transforma entonces esta patología en una tragedia. Es el único personaje que consistentemente actúa de acuerdo con un código interno, por enloquecido, disparatado que sea. Y también tenemos a los demás: una madre bebedora, un patrullero inseguro, empresario corrupto, personas resentidas, conformistas. Todos ellos se están moviendo por conveniencia, miedo, necesidad económica, pero Ignatius, en cambio, él es un fanático de su propia mitología. Entonces, esta humanidad piadosa emerge con claridad en sus contados momentos de vulnerabilidad cuando no está dentro de este teatro. El más significativo, obviamente, es esa relación con los animales, particularmente el recuerdo de su perro. De hecho, en un pasaje es crucial durante un acto de masturbación mecánica y desesperada. La imagen que logra excitarle no es una fantasía humana compleja, sino la memoria simple y afectuosa de su perro. Este momento entonces nos da una clave, que es la conexión emocional pura, que no está mediada por la retórica, el juicio, y que solamente es posible con un ser que no puede contradecir la propia narrativa de Ignatius. El amor por el perro entonces es este único afecto genuino, no es instrumental y no hay pose, ¿sí? Acá entonces hablamos de una lealtad incondicional que el mundo humano le ha negado a Ignatius,
este destello de ternura, enterrado pues bajo capas de grasa, gas intestinal, grandilocuencia, termina como ocultando un poco el corazón de este personaje y lo hace real porque demuestra que su misantropía nace también de esa capacidad de amor que se ha frustrado, ¿sí? Y funciona además como el principio catalizador también de toda la novela, el motor caótico que pone en movimiento las tramas de los demás. Él es el necio alrededor del cual se conjura el resto del elenco, entonces tenemos una mera existencia física y moral que desestabiliza sistemas, cataliza la trama policial, por ejemplo, su encuentro con el patrullero Mancuso frente pues a estos almacenes, comienzan a definir e iniciar este arco de este personaje Mancuso y hablamos de la obsesión de este policía por capturar algún sospechoso. Y esto pues lo lleva al ridículo, a los disfraces, a su propia crisis profesional e Ignatius sin quererlos termina exponiendo ahí pues la absurdidad y la desesperación del sistema y también un poco como este fascismo como tan incrustado en el tema policial supuestamente acá en la novela. Ignatius también cataliza la trama laboral y económica al verse forzado a trabajar en Levy Pants. Él no quiere ser un mal empleado, él entra con este sentido de revolución, termina destruyendo la oficina, pero la interacción con la senil señorita Trixie y el pusilánime señor González pone al descubierto la decadencia total de la empresa familiar y por extensión de cierto capitalismo anacrónico y este plan de marketing para los pantalones Levi. Sí, es un sabotaje involuntario, pero genial, desastroso y al final cautivador. Ahí se las dejo. También Ignatius cataliza la trama familiar y social, su relación con la madre, la señora Reilly, es de dependencia simbiótica, resentimiento mutuo. Sin embargo, gracias pues a la deuda del accidente de ella, la que pues va a forzar a Ignatius al mundo y son estas críticas las que empujan a su madre hacia la camadería del patrullero Mancuso, los bolos, su tía, finalmente el que va a ser su novio. Ignatius ahí es el agente, ¿sí? Del limitado crecimiento de su madre, aun cuando su objetivo sea mantenerla atada a él. Y mientras los arcos narrativos de Mancuso, la señorita Reilly, la Lee Jones, la señorita Trixie, Darlene, el pájaro, bueno, todos se empiezan a complicar, a cruzar y alcanzan momentos de clímax como, no sé, la redada frustrada, el derrumbe, la rebelión de Jones, la casi sí jubilación de Trixie. El arco de Ignatius permanece deliberadamente lineal. Él no es mucho lo que cambie, de pronto se podrá decir que un poco, pero al final, tras haber incendiado su vida laboral, social, él logra escapar pues, a Nueva York con Minkoff, con Myrna, solo para implícitamente repetir el mismo ciclo en un nuevo escenario. Qué lástima que el autor pues haya tomado esta decisión porque hubiera sido maravilloso ver qué pasaba después en esta segunda parte de lo que seguramente todos deducimos que puede pasar con Reilly. Volviendo otra vez a este texto, entonces tenemos un Ignatius que termina siendo una fuerza de la naturaleza, un huracán de mal gusto, gas que pasa por la vida dejando el caos a su paso, pero pues su núcleo interno permanece intacto, su tragedia y su comedia es ser inmune al mundo y que el mundo sea a su vez mayormente inmune a él. La profundidad de la novela yace en cómo Tull utiliza esta figura estática para realizar una disección feroz y precisa de la sociedad, una Nueva Orleans que no es como un escenario pintoresco, hablamos de un microcosmos de Estados Unidos,
un puerto de razas, clases, absurdos en colisión a través de los ojos distorsionados de Ignatius y de las reacciones que provoca. Vemos hipocresía en esta moral pequeño burguesa, la incompetencia de las instituciones, la economía sórdida del barrio francés, la soledad que es patética, que yace bajo la superficie del buen vivir. Tull, el autor, logra lo que solo los grandes satíricos consiguen, que la exageración revele más verdad y lucidez que el mismo realismo. Y por lo tanto, la conjura de los necios trasciende la comedia para convertirse en una reflexión existencial. Tenemos un Ignatius Reilly en su detestabilidad sublime, encarnando la lucha desesperada del individuo por imponer un significado personal a un universo que se niega a proporcionarlo. Su conjura no es de necios externos, sino la que él mismo teje para no enfrentar el vacío de su propia existencia. En ese esfuerzo monumental, ridículo y patético, pues termina él siendo un ser profundamente e inolvidablemente humano. Eso les quería comentar. Recuerden que están invitados al Club de Literatura. La próxima leeremos La Mujer Justa, una imposición que fue dada por la mujer injusta. Yo. Pero ya saben, es un club completamente gratis donde todos tenemos opiniones. Lo que les acabo de expresar es mi opinión. Hay personas que la comparten, hay otras personas que tienen una cosmovisión, una perspectiva de esta lectura completamente diferente, pero pues ahí están ustedes para que no solamente lean la lectura, sino se den la oportunidad de pertenecer a espacios como este. Chao.